Muchas gracias por la invitación y a continuación, bueno, me disculpo por haber ingresado un poco tarde. Cuando baja la fluctuación del internet se pierde un poco la señal. He esperado para que se estabilice y así no tener cortes posteriores. A continuación voy a compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a tratar el tema de feminicidio. Todos ustedes seguramente tienen a la mano su código penal. Básicamente va a ser a través del análisis de jurisprudencia que vamos a ver el tema de feminicidio. Entonces, a continuación voy a compartir mi pantalla. He titulado esta presentación Comentarios a la jurisprudencia nacional sobre feminicidio. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recuento para poder entender bien este fenómeno del feminicidio. Nosotros, como solamente tenemos escasa una hora nada más para desarrollar este tema, la última parte que está referida a la jurisprudencia, yo seguramente voy a hacer algunas preguntas en el ánimo de ver si los contenidos se han comprendido de manera correcta, ¿no? Si yo me he explicado correctamente. Y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer durante la exposición, yo les pediría que sea a mitad, más o menos a la mitad, a partir de la diapositiva 30 en adelante, para poder avanzar lo más rápidamente posible con la parte teórica. Entonces, a continuación comenzamos. Primero, ¿cuál es el panorama? ¿No? ¿En qué situación nos encontramos nosotros? ¿No? Nuestra situación es la siguiente. Nosotros tenemos entre el 2019 y el 2020, de acuerdo a los casos atendidos por los centros de emergencia mujer, por tipo de violencia, ¿no? Por decir, de marzo de 2019 a marzo del 2020, ¿no? Tenemos en el tema de violencia sexual 1.293 mujeres que han sido agredidas, 639 son víctimas, ¿no? Que se oscilan entre los 18 y los 59 años. Sobre este punto habría que decir que cuando hablamos de hombres y mujeres tendremos que ser muy claros en que el feminicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres, comprendidas dentro del escenario de lo que se entiende como violencia de género, tiene como principal agraviada necesariamente o específicamente en el Perú, para el diagnóstico nuestro, a las mujeres. Y mirándolo desde el punto de vista del feminicidio, el más común, el más recurrente en el Perú es feminicidio íntimo. Ahora vamos a explicar los tres tipos de feminicidio. Pero feminicidio íntimo es aquel feminicidio perpetrado contra su pareja, expareja, convivientes, conviviente, enamorados, enamorados, novios, novia. ¿Sí? Es decir, la persona con la cual tiene una relación interpersonal de amor o de afecto, o la hubo en el pasado, ¿no? Y siguiendo con los otros tipos de violencia que hay, vemos que la violencia sexual se configura como el extremo, ¿no es cierto? E inclusive hay violencia sexual previa al feminicidio. Todo esto se explica porque desde el punto de vista de la violencia de género, lo que yo estoy tratando de hacer con la otra persona que tengo al lado, con el otro sujeto de derechos al cual no reconozco como tal, es ejercer dominio, ejercer poder. Y la otra persona, que es la abusada con el poder que yo tengo, no es capaz de repeler esa fuerza, sea porque está disminuida físicamente, sea porque está disminuida en sus afectos, no tiene autoestima, sea porque siente que debe someterse a ese poder. Entonces hay una relación desigual. A eso es a lo que conocen las feministas como relación asimétrica de poder. Asimetría, ¿qué quiere decir? Desigualdad. Es una relación desigual entre una persona que tiene poder y una persona que soporta, digamos, todas estas expresiones de poder sobre ella, expresiones negativas que le ocasionan daño, que son vulnerables, a las cuales es vulnerable. Dentro de estas expresiones tenemos violencia sexual, física, psicológica y también violencia patrimonial con la nueva ley 3364, porque recordarán ustedes que la ley anterior de violencia no contemplaba la violencia patrimonial. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que más recurrente o frecuentemente sucede es la violencia psicológica. Y las personas ya son capaces de reconocerlo ahora. Antes se decía, te estoy hablando hace 15 años, violencia psicológica es que la persona está loca, ¿no? Ahora no, ahora ya se sabe que violencia psicológica puede tener varias características, desde dependencia emocional,
de dependencia, desde chantaje sexual, desde una serie de situaciones que ponen a la otra persona en una situación de minusvalía en la relación. Entonces, la más denunciada por hombres y mujeres es el tema de la violencia psicológica. Los hombres porque sienten que, digamos, de alguna manera, la pareja que tienen los conduce a tener una menor apreciación sobre sí mismos, o que no son capaces de tomar decisiones solos, o son insultados, vejados, humillados, estigmatizados, estereotipados durante el tiempo de su relación, o en el momento en que se producen los hechos. Todo esto va calando hondamente en el mundo psicológico de la otra persona hasta que llega al extremo de que ya sea hombre o sea mujer, no puede vivir con esa sensación de minusvalía. Y pide ayuda a un amigo, a un pariente, al Centro de Emergencia Mujer, a la comisaría o alguna institución que conduce finalmente a que formen parte de la estadística que estamos apreciando. Esa es la foto que tenemos, ¿no? En segundo lugar tenemos violencia física y en último lugar tenemos violencia sexual. Y lamentablemente la violencia sexual se desata ya como un previo a lo que podría ser un feminicidio, ¿no? Y sobre todo en el caso de niños, el feminicidio viene acompañado de víctimas indirectas que son los niños, que están observando. Y bueno, el tema de la violencia económico-patrimonial a veces no se ve a través de la ley 3364, sino que las personas prefieren hacer su juicio de alimentos. Entonces, todavía es una figura poco usada, poco comprendida, pero que sin embargo está siendo considerada también como parte de lo que podría llevar a conducir a un feminicidio. ¿Cuál es la distribución geográfica que tenemos en el año 2018? Lo del 2019, este trabajo todavía no se ha hecho, ¿no? Pero se encontraron 6 regiones que concentraron el 61% de los feminicidios en el Perú. Por otro lado, también tenemos regiones que presentan tasas superiores a 2 muertes por cada 100.000 mujeres, que son Huánuco, Ayacucho y Tacna, ¿no? Como ustedes pueden observar, el número de feminicidios en el 2018, el número de feminicidios, la tasa de feminicidios en el 2019. En el 2019 nosotros hemos cerrado con 166 feminicidios. Entonces, no es que está disminuyendo, en realidad la cifra está aumentando. Pero vamos a estudiar el fenómeno del feminicidio más a fondo en relación a sus características. ¿Cuál es la edad promedio en la cual las personas son víctimas de feminicidio? Entonces tenemos que el 51,4% de las mujeres víctimas por feminicidio eran menores de 30 años. Y el 97% de las víctimas de feminicidio eran peruanas, aunque ahora hay un componente venezolano también. Dentro del rango de personas que han sufrido un feminicidio tenemos de 18 a 29 años. Si alguna vez alguien le pregunta cuál es la edad promedio del feminicidio en Latinoamérica, la CEPAL ya lo adivinó, la CEPAL ya lo estudió, la CEPAL ya ha señalado que es los 21 años de edad. ¿Dónde está la mujer a los 21 años de edad para que le suceda una situación tan terrible? Está en una universidad, está en un proceso formativo, está en un proceso trabajando, como está desempeñando un oficio, o está en su casa. Esos son los 5 escenarios que maneja la CEPAL. Y en el tema universitario hay toda otra problemática que nos llevaría a otra hora a estudiar, pero básicamente, ¿qué nos indica los 21 años? Los 21 años es la edad en la cual la mujer, digamos, escoge una pareja que ya no es su pareja de enamorados de 15 años, sino es una pareja con la cual empieza a establecer una convivencia, un noviazgo o una relación, digamos, un poco más seria, o en teoría un poco más evolucionada, ¿no? Y ella también es escogida por varones a esa edad, ¿no? ¿Escogida para qué? Para formar un hogar, para iniciar una relación que ya es, como dije, en la etapa de la madurez emocional un poco superior a lo que podría ser el enamoramiento de dos jóvenes menores de edad, ¿no? Entonces, esa es la edad, 21 años. ¿Y es verdad que el feminicidio baja? Sí, aquí está la raya roja, ¿no? El feminicidio en el Perú es una constante, no ha bajado, digamos, en los últimos años. Pero se hizo un cruce, ¿no? En el programa contra la violencia hicieron un cruce, ¿no? Y dijeron, ok, si el feminicidio no ha bajado, y entonces, ¿qué ha pasado con la tentativa? La tentativa, miren dónde está. La tentativa ha subido. ¿Eso significa que ahora tientan a matar más personas? No. Eso significa que siempre
Esta cifra azul ha existido. Lo que pasa es que ahora la víctima es capaz de llegar a una institución a través de las campañas que se han hecho, la poca tolerancia que ahora estamos teniendo en algunos espacios, no en todos, hacia la violencia hacia las mujeres y la difusión de la información a través de redes sociales, la solidaridad de las personas también, hace que esta víctima que antes engrosaba la línea roja que usted ve ahí, ahora pueda llegar a la ayuda y decir, miren, aquí estoy, he sido víctima de una tentativa de feminicidio. Ahora me doy cuenta, me ha traído mi amiga, me ha traído mi papá, me ha traído mi mamá, me ha traído mi hermana, me ha traído alguien y he logrado llegar. Entonces, si usted suma lo que hay en tentativas y lo incorpora a la suma de lo que hay en la línea roja, podemos estarnos encontrando con ese escenario. O sea, todas las que ahora llegan en la línea azul y llegan a nuestro servicio, antes no llegaban. Dios sabe dónde estarían, pero no se salvaban. Eran parte y engrosaban el registro de feminicidio. Aquí usted lo puede observar con mayor detenimiento. 2009, mira cómo estábamos. 139 fallecidas a fin de año. Y aquí viene 2010, 2011, 2012, luego nuevamente un repunte en el 2013, 96, 95. ¿Por qué hubo este bajón? Desde el 2010 sale la ley de feminicidio, los primeros proyectos de ley, ¿no? Aquí hay una enorme campaña a nivel nacional, todo tiene una explicación. Hay una baja, un poco. Y luego nuevamente hay una escalada. En el año 95 sale la ley 30364. En el año 2016 sale el reglamento, el decreto supremo 009-2016. En el año 2017 continuamos en la elaboración, todas las instituciones se abocan a una, ¿no? A tratar cómo hacemos para evitar que las personas que están siendo objeto de tentativa de feminicidio vienen al servicio una vez, no completan el procedimiento, regresan a su casa y su pareja los mata. ¿Cómo hacemos para que esa persona ya no regrese y comprenda realmente lo que le está sucediendo? ¿Qué nos estamos equivocando? Nos estamos equivocando a la hora de evaluar. Sale la famosa ficha de valoración de riesgo, se hacen capacitaciones a nivel nacional para todos los operadores y se empieza a utilizar la ficha de valoración de riesgo como una evidencia de que esta persona está en determinado nivel de riesgo, ya sea leve, moderado o severo, y entonces así voy a poder salvar a esta persona. Bueno, nada de esto realmente, estructuralmente como sociedad cambia el hecho de que la persona pueda ser víctima de feminicidio. Ayuda, sí, ayuda a los operadores, pero ya estamos hablando cuando el momento ya se me presentó. La violencia de género tiene patrones estructurales muy asentados, proviene del patriarcado. El patriarcado es algo que está instalado en nuestra sociedad desde hace 200 años. Entonces, si bien es cierto, tenemos mejores instrumentos y mecanismos y estrategias, todavía no hemos encontrado la fórmula. ¿La fórmula cuál es? La fórmula depende básicamente de una nueva educación. Una nueva educación, ¿en qué se entiende por ser masculino? Y una nueva educación de qué se entiende por ser femenino. Y no digo hombre y mujer porque no es lo mismo. Identidad femenina puede estar en el cuerpo de un hombre. Identidad masculina puede estar en el cuerpo de una mujer. Lo que yo educo es a entender que hay diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de hombres, y que todas las personas, sin importar cuál sea su orientación sexual, tienen derecho a una protección y son individuos, son sujetos de derecho para el Estado. Entonces, las múltiples discriminaciones de género que hay contra personas con orientación sexual diferente, y en particular y específicamente contra las mujeres, perpetúan la violencia, la toleran. Hay un 54% de mujeres y hombres en el Perú que entienden que cuando una mujer no hace bien su trabajo doméstico, el marido tiene derecho a castigarla. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. Ahora lo vamos a ver en detenimiento. Y bueno, en lo que va del 2020 ya tenemos 73 feminicidios, que se ha exacerbado además con la presencia del COVID-19. Porque al estar la víctima encerrada en casa con la pareja abusiva sin tener posibilidades económicas o físicas de poder retirarse a otro lugar donde pueda ser protegida, o llamando a la policía no se presenta porque la crisis sanitaria fuera arde, entonces esta persona se ha encontrado desprotegida dentro de su propio hogar y ha podido ser víctima de feminicidio fácilmente. En conclusión, en el Perú cada mes 12 mujeres son víctimas de feminicidio. Este es el promedio en el Perú, que además es superior
al promedio en Latinoamérica, que es de 10, ¿no? Entonces, tristemente, quizás eh, cuando las cosas se normalicen y las investigaciones empiecen a andar, es posible que en escenario COVID nosotros tengamos el desastroso primer puesto, lamentable primer puesto en temas de feminicidio, porque el promedio, como dije, en Latinoamérica es 10. ¿No? ¿Cuánto ha aumentado el feminicidio del año 2017 a la fecha? Ha aumentado en 2 muertes más por mes. En el 2010 nuestro promedio era 10 personas fallecidas por mes. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes entonces sobre el delito de feminicidio? 76% de los casos, los internos por feminicidio, o sea, las personas condenadas en cárcel en este momento, mencionan que su familia no intervenía en la pelea que ella tenía con la víctima. 62% menciona que la familia de la víctima tampoco intervenía en las peleas previas que se producían con la víctima. El entorno familiar entonces no cumplió con el papel protector esperado, sino que se abstuvo o permaneció al margen de los conflictos de la pareja, lo cual refuerza ese mito, ¿no es cierto?, que ya todos nosotros conocemos, de que la violencia familiar es un problema de pareja y lo demás no nos tenemos que meter. No nos damos cuenta en ese momento de que estamos permitiendo que una persona sea agraviada delante de nosotros, sea o no nuestro pariente, nosotros de alguna manera podemos brindarle apoyo. Yo no digo que vayamos por la calle salvando el mundo, no digo eso. Pero yo digo que si escucho que están matando a mi vecina que está en el primer piso, tome el teléfono y llame a la línea 100. O tome el teléfono y llame a Serenazo. O tome el teléfono y llame a la policía. No, uno no tiene que exponerse cuando no es posible que uno se exponga, porque ahora en COVID mucha gente prefiere el aislamiento, ¿no? Pero no podemos ser indiferentes. Además hay personas que, por ejemplo, también en los estudios se señala que las personas que más desprotegidas estuvieron fueron aquellas que no tenían a su familia cerca, no tenían amigos cerca, provenían de provincias, provenían de otra región del Perú, provenían de un distrito lejano, donde no tenían posibilidades de solicitar ayuda de sus vecinos, no conocían a nadie, no tenían referentes sociales a donde acudir. Y obviamente la víctima pues no le permite que coja el teléfono, pida auxilio. Nada de eso es viable para la víctima en esos momentos. Pero sí la familia puede tener luces, ¿no? La familia puede tener luces, o sea, la señora llama 2 o 3 veces al día a la mamá. La mamá ya tendría que empezar a pensar algo está pasando, no es normal, ¿no? O ya no llama del todo, algo está pasando, ¿no? Si soy la madre, la tía, alguien que digamos soy familiar y que permanentemente he tenido contacto con la persona y ahora ya no lo tengo, y tendría que pensar que algo puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, esos pequeños indicadores, ¿no? Como cuando llamas a alguien y escuchas gritos, peleas atrás, ¿qué está pasando, no? Entonces hay que ser un poco observador también con nuestra propia familia, con la familia de los otros. ¿Cuáles son estas actitudes, creencias o imaginarios que están asociados contra la violencia de la mujer y que de alguna manera es el sustrato de un feminicidio? Si la mujer no atiende a su esposo o pareja o no cumple con sus deberes del hogar, merece ser reprendida por el esposo. A fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debe ceder. La mujer no puede tomar decisiones sin el permiso de su esposo o pareja. Yo le pregunto a ustedes que están atendiendo esta clase, ¿ustedes le han pedido permiso a su pareja para atender la clase? Bueno, la persona que está en dependencia emocional, posible víctima de feminicidio, sí. Pide permiso hasta para respirar, probablemente no estudia y no trabaja, y está aislado, entonces no tiene capacidad de decisión por sí mismo. ¿Cuáles son las principales creencias, no? El esposo o la pareja siempre debe ser el jefe de la familia, o del hogar, y quien represente a la familia. Toda mujer debe cumplir primero con su rol de madre, esposa o ama de casa, y después realizar sus propios sueños. En todo hogar se necesita un varón para que ponga disciplina. Esto que usted está observando es una encuesta del INEI. Es una encuesta reciente. Entonces, si tenemos estos resultados ahora, nos podemos explicar cómo es que se convalida y se normaliza la violencia de la mujer. El sustrato es este de aquí. Y los principales imaginarios de las mujeres también es que el amor y la paciencia de la mujer tarde o temprano hará que su esposo o pareja deje de ser violento, ¿no? Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen tener alguna forma de castigo
Y por castigo entiéndase golpe, seamos claros. El castigo no es una reprimenda, no es, oye, te llamo la atención, no. El castigo es golpe, el castigo es físico. Una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente. ¿Eso es así? O sea, la mujer no puede andar en vivirí, el hombre no tiene control de sus impulsos, ¿no? O sea, ¿qué cosa estamos queriendo decir? Estoy censurando su manera de vestir y sobre la base de eso me excuso para agredir a esta persona, violarla, matarla, secuestrarla. Ni siquiera tienen lógica, ¿no? Lo que se plantean en estos imaginarios. Sin embargo, así es como piensa la mayor parte de la población en el Perú. Ustedes pueden ver que la mayor parte, inclusive más de la mitad de la población del Perú piensa que el esposo siempre tiene que ser, o sea, el varón siempre tiene que detentar el poder en el hogar. No digo que esté mal, porque puede ser un acuerdo de la pareja si sabes que tú vas a representar a la sociedad conyugal en estos temas, y yo como mujer voy a representar a la sociedad conyugal en estos otros temas. Cuando vayamos al colegio vamos a ir juntos, porque estamos ambos preocupados por el bienestar de nuestro hijo, ¿no? Siempre y cuando hay acuerdo no hay ningún problema. Hay una conversación, hay una manera de organizar la familia. Ahí no hay tema. Esas creencias no estamos hablando. Estamos hablando de las creencias en las cuales no hay otra alternativa. En donde la palabra de lo que dice el varón se cumple y punto. Sin duda ni murmuración. Entonces ya yo no sé si me he casado, estoy en el ejército. Entonces, la manera como nos relacionamos con las otras personas está basada también en los moldes que hemos visto de ejemplo de nuestros padres, cuál ha sido nuestra cultura familiar. Y el decir que solo el varón puede ser el jefe de hogar desconoce completamente que hay un 24% de hogares en el Perú que son monoparentales, en los cuales la jefatura de hogar es femenina. Y no porque ellas lo hayan buscado, porque han sido abandonadas, en otros casos porque han sido víctimas de violencia familiar y han decidido vivir solas con sus hijos. Ni siquiera solicitan alimentos, sencillamente quieren alejarse de la violencia o alejarse de la pareja. Y es precisamente en ese escenario en que la mujer quiere terminar la relación el más provocado por el feminicidio. La mayoría de los feminicidas a los cuales se les ha interrogado, no solamente en el Perú, sino en cárceles en otros países, sostienen la siguiente hipótesis. Ella no puede decidir cuándo termina la relación. Solo yo puedo hacerlo, porque el hombre soy yo. Si yo decido terminar la relación, además ella no puede estar con otro, solo puede estar conmigo, porque o es mía o es de nadie. Entonces, ¿qué estamos apreciando ahí? Que yo estoy evaluando a la mujer y lo que la mujer hace como si ella fuera de mi propiedad, como si fuese un gorro que me pongo, como si fuese algo mío que yo tengo. Ella es de mi propiedad, y te lo dicen con esas palabras, de mi propiedad. Entonces, entendiendo que somos personas y no cosas, comprendemos luego por qué algunas mujeres quieren pues abandonar una relación que son tratadas como cosas. Entonces, siendo bien específicos, ese mito de que la mujer es propiedad es básicamente describe lo que pasa por la mente de ese varón cuando comete un feminicidio. Ahora vamos a ver los tres tipos de feminicidio. Tenemos feminicidio íntimo, el no íntimo y el por conexión. El feminicidio íntimo es aquel cometido por hombres con quienes se tiene algún tipo de vínculo sentimental, familiar, amical o similar. El no íntimo es aquel crimen cometido por un desconocido masculino, el cual generalmente va acompañado de un ataque sexual previo o posterior a la agresión. En el Perú, ahora vamos a ver la definición, tome nota y le voy a preguntar cuál de estos está incluido en la fórmula legal nuestra. Ojo. Y el tercer feminicidio es el feminicidio por conexión. Es el asesinato de la mujer que responde a la existencia de un vínculo o conexión con un hombre o una mujer a la que se desea asesinar, sea porque esta última intervino o se encontraba en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer. Es el caso típico de la madre que ve que quiere matar a su hija y se interpone, y ella termina muerta. Es el caso típico, ¿no es cierto?, de la hija, que también es una hija mayor, o puede ser también joven, ¿no?, y se interpone para que no maten a su madre. Esos son los casos típicos, en que termina falleciendo la madre de la
agraviada, o la hija de la agraviada, o la tía de la agraviada, o la cuñada, o algún familiar que se encontraba cerca en el momento de los hechos y termina siendo, digamos, la oxisa. Son los tres tipos de feminicidio que se reconocen en la doctrina, ¿ya? Íntimo, no íntimo y feminicidio por conexión. Entonces, si en el 2018 el 54,5% de las mujeres víctimas por feminicidio fueran asesinadas por su compañero íntimo, aquí lo tiene usted, yo no lo he dicho, lo ha dicho la investigación del INEI, es la pareja y la expareja. Si yo sumo estos dos, ya casi tengo el total. Se podrá usted dar cuenta que aquí hay 74,6%. Entonces, 74,6% de los feminicidios en el Perú son cometidos en el entorno de la intimidad. Puede ser en su casa, puede ser en la calle, puede ser en un hotel, pero proceden de una relación íntima, ¿sí? Entonces, la primera definición que se hizo, el primer momento, en relación al feminicidio, estaba dirigido a prevenir el feminicidio íntimo. Los demás son por otros motivos del fallecimiento. Pero ¿cómo lo define, por ejemplo, ¿no es cierto?, el artículo 107 cuando salió la primera ley de feminicidio? La primera ley de feminicidio del año 2011 decía así: el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, o quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Esta es la primera fórmula, ¿no es cierto?, que nosotros tuvimos en relación al tema de parricidio, pero que se contemplaba también parte de lo que es el feminicidio ahora. Luego, ¿no es cierto?, esta pena privativa de la libertad ahora es no menor de 25 años cuando concurran, perdón, todavía en el escenario anterior, la primera ley de feminicidio que tuvimos. Decía, cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Precisamente el número 1 del artículo 108 es cuando se ha cometido en contexto de violencia familiar. Entonces, si la víctima del delito descrito, eso ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Esa fue la primera fórmula que tuvimos de feminicidio. Como ustedes ven, dirigida a feminicidio. ¿Qué tuvimos luego? Definiciones que específicamente decían cuál era el sujeto activo, la conducta visible, el delito, etc. Entonces, así, haciendo un diseccionamiento del delito, era matar a una mujer con la que teníamos una relación de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado, extinción de la vida. Esta era la acción punible. El delito doloso porque tiene comprensión y voluntad del autor estando presente la intención de matar, o sea, el dolo de todas maneras. Y el sujeto activo siempre tenía que ser varón, ¿no es cierto? Y el sujeto pasivo siempre tenía que ser mujer. Entonces se encuentra en desigualdad con el varón y en una posición subordinada o vulnerable en las relaciones de poder. O sea, presencia de asimetría de poder y siempre varón asesinando a mujer. Entonces, esa era la manera en la cual se configuraba el feminicidio. Surge entonces la ley 3819 y nos da un nuevo escenario, en donde nos dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? En cualquiera de los siguientes contextos. Entonces, más que definirme lo que acabamos de ver anteriormente, sujeto pasivo, sujeto activo, la condición, etcétera, me dice, tienen que estar presentes estos escenarios porque si no, no es feminicidio. Y me pone, escenario número 1 puede ser un hostigamiento o acoso sexual, puede ser una coacción, puede haber violencia familiar, puede haber abuso de poder, puede haber abuso de confianza o autoridad de la gente y tiene que haber una discriminación que yo pueda, ¿no es cierto?, apreciar contra la mujer, y esos son los contextos de feminicidio que se han establecido. La pena privativa de libertad será no menor de 25 cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes. Si la víctima es menor de edad, si se encontraba en estado de gestación, si se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente,
si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, si al momento de cometerse el delito la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108, que ya las hemos mencionado, usted también tiene su código penal, y hay cadena perpetua cuando hay dos o más de estas circunstancias agravantes. Entonces, este es el supuesto del artículo 108b, ¿no? Por su condición de tal, y los contextos que acabo de señalar. Violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso, abuso de poder, confianza u otra posición o relación que le confiera a la gente, cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Entonces yo le pregunto a ustedes para que me contesten por el chat y por favor, ver si me puede leer la respuesta. Yo le pregunto a usted, ¿este artículo 108b está configurando feminicidio íntimo, no íntimo? ¿O está configurando 2 de 3? ¿Está configurando cuál feminicidio? ¿Cuál fórmula ha escogido nuestro legislador? Adelante, por favor, pueden ahora ustedes contestar por el chat. ¿Cuál feminicidio se ha configurado aquí en el 108b? Más fácil todavía, para que tipeen menos. ¿Está contemplado en esta fórmula que usted está mirando el feminicidio íntimo? Conteste sí o no. A ver, por favor, si me pueden leer las respuestas. Ver si estás ahí. O si alguien quiere levantar la mano para explicarme qué feminicidio considera que está Buenas contemplado en noches. el 108b. Este, Sí, bueno, adelante. yo creo que sí, buenas noches. Yo creo que está contemplado el feminicidio íntimo, el no íntimo y también el por conexión. Ya, muy bien. El íntimo está claramente establecido, muy bien. El no íntimo también. ¿Y el por conexión, dónde lo aprecia usted? Cuando dice, ¿cómo se llama? Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido conyugal o de convivencia, y el 3 también con el abuso de poder. No, pero principalmente con el que es abuso de poder. Muy bien. En realidad, nuestra fórmula ha contemplado el feminicidio íntimo y el no íntimo. Muy bien, excelente. Gracias por su participación. Entonces, aquí la pena privativa de la libertad es mayor, no menor de 30 años y con agravantes. Las mismas agravantes que teníamos antes, menor de edad, estado de gestación, cuando la persona se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, cuando fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, si la víctima tenía alguna discapacidad, imposibilidad de resistir, usted sabe, cuando fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, ¿no? Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el 108, que acá se las he copiado, ferocidad, codicia, lucro, placer, facilitar o ocultar otro delito, gran crueldad o alevosía, a través de fuego, explosión u otro medio que ponga en peligro la vida o la salud de otras personas. Por ejemplo, con respecto a este artículo, Avi Ágreda, el caso de la señorita que lamentablemente pues sufrió quemaduras en todo el cuerpo dentro de un transporte público en donde se apareció un señor que digamos la roció creo que con gasolina y también hirió casi mortalmente o de gravedad a 10 personas más que estaban en el bus tratando de cometer este feminicidio. ¿Cuáles serían las agravantes que se le podrían adjudicar a este señor en el caso de Avi Ágreda? Usted debe haber visto quizás la noticia en la televisión, ¿no? ¿Qué agravante del punto 7 se le podría adjudicar a este feminicidio?
Pueden contestar por el chat o si gustan pueden hacer uso de la palabra. No sé si todos han escuchado ese caso, ¿no? De un señor que sube, digamos, al bus, incendia completamente a esta señorita que era una ex compañera, una compañera de trabajo que en varias oportunidades había negado sus avances amorosos y que inclusive tenía una relación formal con otra persona, ¿no? En el imaginario de este feminicida, ella era suya o de nadie, ¿no? Y ella tenía que haber aceptado los avances amorosos que él estaba pretendiendo que la señorita le haga caso, pero la señorita en todos los tonos le dijo, yo no deseo tener una relación contigo, yo tengo ya una relación con otro varón, ¿no? Tenía novio la señorita. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las agravantes? Visto que hirió a la señorita, y producto de lo cual la señorita muere producto de las heridas, después de 3 días de agonía fallece Ivy Agreda, y los otros personas que se encontraban en el bus que también se quemaron, fueron 10, 2 de gravedad, y los otros 8, bueno, salieron a los pocos días del hospital. ¿Cuáles podrían ser las agravantes en ese caso? Imagínense que usted es el fiscal que tiene que acusar. ¿Cuáles habrían sido las agravantes en el feminicidio? A ver si alguien quiere levantar su manito, participar, o por el chat me pueden poner, ¿qué opinan? ¿Qué agravantes ustedes como fiscal hubieran acusado? Percy, ¿estás ahí? Yo no puedo ver el chat, pero si Sí, alguien me puede leer, sí, por favor. doctora. Bueno, yo consideraría las agravantes de ferocidad, este, gran crueldad, alevosía y fuego. Muy bien, muy bien. Esas serían las agravantes, y de hecho fueron las agravantes que se consideraron para el caso de Ivy Agreda, ¿no? Y adicionalmente que puso en peligro la vida, la salud de otras personas que estaban ahí en el transporte público, ¿no? Y también a lo que se ha agregado, la última modificación que se ha hecho ha sido que si la gente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol de 0,2 gramos por litro o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o sintéticas. Porque aquí lo que está sucediendo era lo siguiente, habíamos atrapado a varios feminicidas, ¿ya? Y por la razón que fuera, ellos argumentaban luego con su defensa legal, ¿no? Que habían estado bajo el efecto de psicotrópicos, bajo el efecto de drogas, que no habían estado en sus cabales, ¿no? Que habían estado o drogados o totalmente alcoholizados, que se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Entonces nos dimos cuenta que era un modus operandi, o sea, la persona sí, ya había planeado el crimen, con total dolo, alevosía, ventaja, etcétera. Ya lo había planeado, tenía ganas de hacerle daño a esa persona, quería vengarse de esa persona. Como dije, por la razón que sea. Ya sea que quería terminar la relación, ya sea que no se sometía a lo que la pareja le pedía, por la razón que sea había decidido el crimen y había tenido actos preparatorios de ese iter criminis, o sea, el camino del crimen, previos. Había comprado la soga, la pistola, la navaja, ¿no? O cualquier elemento con el cual asesinar a la persona. Y luego tomaba la droga o se emborrachaba hasta morir y llegaba a su casa y mataba a su señor, ¿no? A su señora, a su conviviente, a su pareja. Y luego venía la policía, lo arrestaba, él estaba completamente drogado, completamente alcoholizado y decía, no sé lo que hice. Entonces, el estar drogado o el estar alcoholizado se había convertido en la razón perfecta para matar a alguien. Ya había decidido el crimen, ya había decidido que si me atrapan me voy aunque sea 10 años adentro, 15 años adentro. Mire esa diferencia de condena de 15 a 30. Me voy por el delito de homicidio simple. No me voy por el delito de feminicidio que tiene una pena mayor. Ya no me importa ya, lo que quiero es matarla. Entonces, eso que deberían ser agravantes, porque entonces quiere decir que inclusive planeé mi borrachera,
Planeé que ella estuviera sola conmigo, inclusive por ahí hasta a ella misma también la emborraché, y luego la asfixié con mis manos. Entonces, todo eso yo ya lo había planeado. Entonces alguien con muy buen tino vino, ¿no es cierto?, al Ministerio de la Mujer y dijo, miren, queremos hacer esta propuesta porque nos hemos dado cuenta que a la hora que queremos acusar, siempre se nos salen con la salida exculpatoria, ¿no? De que no estaban en sus cabales, de como decir que estuve loco durante los diablos azules y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, queremos que eso sea agravante. Y entonces se planteó como una propuesta que fue aceptada por el Poder Legislativo entonces e inmediatamente lo aprobaron. Fue así, más que, fue muy rápida la aprobación, todo el mundo entendió que el estar ebrio o el estar con alcohol, con drogas, no podía ser una exculpatoria, una excusa exculpatoria, tendría que ser un agravante, porque yo lo propicié. A mí nadie me puso la droga ni el alcohol en la boca, yo mismito fui, ¿no? Entonces, después de cometer esa irresponsabilidad, busco el pleito, busco el momento, busco aislar a la víctima y luego busco el crimen. Entonces, estos actos preparatorios ahora también incluyen que yo me ponga en estado de ebriedad o que actúe bajo el efecto de drogas psicotrópicas. No para todos los casos, obviamente hay un análisis con respecto a esto, pero en la mayoría de los casos, las personas que cometen feminicidio o se toman alguna pastilla, o se toman alguna droga, o están en estado de ebriedad, porque ya lo pensaron. Ya pensaron, ¿cómo me voy a liberar de la culpa? ¿Cómo me voy a liberar de que me digan que esto ha sido con dolo? ¿Cómo voy a hacer que me rebaje mi condena? Todo se planea. No es en todos los casos, pero hay una constante, ¿no? Entonces ahora eso se ha convertido en agravante. Así, no hay posibilidades de que se diga de que esto me va a salvar, ¿no? Ya no. Lo fue antes de la modificatoria, pero ahora ya no. Entonces, el 39% de las víctimas, como ustedes pueden apreciar aquí, hablando de los medios, ¿no? Tenemos que, por eso dije estrangulamiento, porque es el que mayoritariamente se utiliza. Las mujeres tienen muy frágil la zona del cuello, más frágil que los hombres, vamos a comparar anatómicamente, ¿no? Y es la manera más fácil de matar a una mujer sin emplear algún otro medio, ¿no? Entonces es estrangulamiento, asfixia o ahogamiento. En segundo lugar, el arma blanca. En tercer lugar, ya una agresión física que termine matando a la persona. Y en cuarto lugar, el arma de fuego. Y luego ya vienen otros objetos contundentes, ¿no? Y otras situaciones. Y el lugar de ocurrencia, como ustedes pueden observar, aquí he hecho un apunte aparte, el entorno familiar, 55,2%. O sea, ha fallecido en casa de la víctima o en casa de ambos, porque a veces no viven juntos. A veces ha ido a perseguir a la víctima hasta la casa de sus padres, ¿no? También ha logrado aislar a la víctima en algún lugar y la ha asesinado en campo abierto, en un lugar desolado. Hay un preocupante porcentaje de mujeres que han sido asesinadas en plena vía pública, en la calle, en la carretera, en la trocha, en el parque, en el puente, ¿no? Y bueno, en la vivienda del presunto victimario también hay un porcentaje, ¿no? Le dice, mira, ven porque te voy a dar para los alimentos de nuestro hijo. Pero ya sabe que la señora tiene una nueva pareja y no lo soporta. No puede creer que una mujer que fue su pareja ahora tenga otra pareja. Es decir, masculinamente he sido reemplazado por otro varón, por otro macho alfa, si lo quieren ver. Y entonces yo no puedo soportar eso y no quiero tampoco que mis hijos estén cerca de esa otra persona. Entonces engaño a la persona, a la mujer, para que venga a mi casa, sobre pretexto que le voy a dar pensión de alimentos o que le voy a dar cosas que he comprado, regalos, ¿no? Que he comprado para mis hijos. Entonces la mujer va con la idea de que esto va a ser así y finalmente la asesina. He visto en la prensa escrita 3 casos de señora que una fue en época de Navidad. Que la señora fue porque el señor le dijo que tenía los regalos de sus hijitos y que también traiga los hijitos. Entonces la señora trajo los hijitos, como ya no vivían juntos, la señora vivía con sus padres, pues se habían separado, tenía hijitos de 2 y de 3 años. La señora va con sus hijitos, los hijitos lindos ahí, entretenidos con sus regalos navideños, y en la otra habitación el hombre buscó aislarla y luego la mató. Víctimas indirectas, sus hijos. ¿Son víctimas indirectas cuando ven el crimen o solamente por el hecho de estar ahí? Solamente por el hecho de estar ahí. Existía la posibilidad de que cualquiera de esos niños presenciara el crimen, se parara y diga, ¿dónde está mi mamá? Y se acercara y viera el momento de los hechos. Ya se ha determinado, digamos, en la doctrina,
que siempre los hijos son víctimas indirectas, hayan presenciado o no el crimen. Entonces, en ese sentido, existe pues un porcentaje que se ha dado el crimen en la vivienda del victimario, a la cual han acudido las personas con engaños. Otro segundo caso fue en el Día del Padre. Hizo que vayan a su casa porque es el Día del Padre y la mamá dijo, a mis hijos no van solo, yo voy con ellos. Él sabía que la mamá iba a decir eso. Él le dijo, sí, claro, por supuesto, también puedes venir. Y la mató, ¿no? También con el mismo pretexto hacen llegar a su casa, a su domicilio y bueno, murieron una con arma de fuego y la otra por asfixia. Entonces, estas víctimas indirectas serían la mujer víctima del feminicidio, la mujer víctima de la tentativa de feminicidio y la mujer víctima de violencia de pareja de alto riesgo. Estas son víctimas que a veces llegan al servicio con tentativa y en otros casos ya conviven con un agresor violento desde el principio, están ya calificadas como parejas de alto riesgo porque ya ha tenido denuncias previas de violencia familiar. Entonces, estando calificada así, se le dice, ¿no? Se le explica a la persona, mire, usted no puede volver a su casa porque lo más probable es que la van a terminar asesinando. Y se buscan apoyos y se buscan soportes, pero a veces la persona toma la decisión de volver a su casa y esa es ya la última vez en que la pudimos atender. Normalmente termina siendo una víctima directa de feminicidio. Y las víctimas indirectas son los niños, niñas, adolescentes porque son dependientes de la víctima, adultos mayores dependientes de la víctima, personas con discapacidad dependientes de la víctima, hijos e hijas mayores de edad que cursen estudios y que sean dependientes de la víctima, y personas mayores de edad que sean dependientes de la víctima. Porque pueden haber mayores de edad que por alguna razón, discapacidad o lo que fuera, o por la razón que sea, son dependientes de la víctima. O sea, la víctima les brinda el sustento diario. En el Perú han habido mujeres asesinadas y también ha habido huérfanos por feminicidio. En el 2018, por ejemplo, hemos tenido menores huérfanos, casi la misma cantidad del número de mujeres asesinadas. Pero en el 2019 hemos tenido menores huérfanos superiores a la cantidad de mujeres asesinadas. Todos estos niños, ¿a dónde están? Según la Defensoría del Pueblo, que ha hecho este estudio tan importante, tan valioso, ojalá que lo continúe, ¿no? Estos menores huérfanos, en su gran mayoría, algunos han ido a manos de la familia del padre, algunos han quedado con la familia del feminicida, ¿no? O los abuelos, quiero decir, o con los tíos, o con quien estuviese más próximo a ellos, ¿no? Y en otra gran porcentaje han ido a los albergues de INAVIF. ¿Por qué van a los albergues de INAVIF? Porque no se contaba, digamos, con medios para hacer que estas personas puedan quedarse en casa de sus parientes y que sus parientes directos que apellidan como ellos los pudieran recibir. Razón por la cual luego se tomaron decisiones y se habilitaron mecanismos para que estas personas puedan ir a la casa de sus parientes con una pensión, que la pague el Estado. ¿Por qué la paga el Estado? Porque el Estado debió proteger a esta persona para que no muriera. El Estado tiene una responsabilidad con los huérfanos de feminicidio. Y por eso es que se les está dando una pensión de 600 soles, ¿no? Cada 2 meses, para proveer a su manutención, ¿no? Y que sean más fácilmente recibidos por sus familiares. El feminicidio entonces incluye también el tema de tentativa, ¿no? Y se configura cuando la gente lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida a una mujer, pero no logra su cometido porque la víctima sobrevive al ataque. Este ataque tiene que suceder en un contexto de violencia de género, en esa asimetría de poder que conversamos al principio de la clase. Para determinar la intención del feminicidio, que no siempre es manifestada por el agresor, es conveniente tomar en consideración los siguientes criterios. Pueden haber muchos tipos de agresión, pero hay algunos catalogados como feminicidio. Son estos de aquí que les voy a mostrar. Tiene que haber una presencia del dolo o intención de matar. Tiene que haber eficacia del arma o procedimiento del ataque. Si yo te ataco con un cuchillo de plástico, que te estoy amenazando, porque un cuchillo de plástico no te va a hacer ningún daño. Tiene que haber vulnerabilidad de la zona atacada del cuerpo de la víctima. La zona es aquí, el cuello, en el caso de las mujeres, o órganos vitales.
el vaso, ¿no? Algunos de los órganos vitales de la parte del tórax, que es por donde se puede causar mayor daño a un cuerpo. Presencia de acciones de violencia previa. Esos son algunos de los criterios para determinar si es tentativa o no. Y tipo de motivaciones para el ataque y razonamiento del agresor. Cuando yo construyo como fiscal la teoría del caso, ¿no es cierto? Tengo que, sobre la base de cosas específicas y acciones que he realizado el sujeto activo del delito, inferir desde esas acciones cuál podría haber sido la motivación del agresor o el razonamiento del agresor. Han habido crímenes que se han cometido después de tiempo que la pareja se separó, como es el caso de la pareja que reinicia, después de 1 año, 2 años de haber estado separado, quedó desengañada, tuvo una mala relación con una persona que todavía le sigue acosando para volver, pero ella pues le ha dicho que no. Él le sigue insistiendo, pero ella le ha dicho que no, en todos los tonos, hasta que llega un punto en que la señora, pasado un tiempo, se consigue otra pareja. Puede ser inmediatamente, puede ser como un caso de 2 años después, ¿no? Y se va a casar con esa pareja. Entonces el razonamiento del agresor es lo que ya yo siempre le he comentado, mía o de nadie. Es mi posesión no puede estar en manos de otro varón. Entonces prefiero que esté muerta. Y planea todo el crimen. Entonces uno se asombra porque dice, ¿cómo ha cometido un feminicidio con una pareja con la que ya no estaba? Hacía 1 año, 2 años, y esta persona debería haber, de manera normal, una pareja que no funcionó, al año, 2 años, cada cual ya tiene una segunda pareja, o digamos ha tomado otras decisiones en su vida, pero no seguir insistiendo con la misma persona. Pero sí, han habido casos de feminicidio después de tiempo, en que la persona, por ejemplo, no sabía que estaba siendo vigilada por su expareja, no lo sabía, nunca se le cruzó por la mente. Más bien cuando sucede la tentativa y ve acercarse a la persona con algún arma para hacerle un daño, no entiende qué pasa, se queda como sorprendida, ¿no? Y no reacciona rápidamente, porque no entiende. Inclusive es engañada para ir a determinado lugar, donde que te voy a dar algo para mis hijos, o quiero hablar contigo por una última vez, ya sé que te vas a casar, quiero desearte lo mejor, ¿qué te parece si por los viejos tiempos no nos tomamos un cafecito, el cafecito con el ex? Y el cafecito con el ex termina en una tentativa de feminicidio. Y luego cuando hablas con la víctima te das cuenta que la víctima no tenía ni la más remota idea de que se pensaba cometer una tentativa de feminicidio contra ella. Sencillamente no estaba en su mente. Y cuando hablas con el feminicida, la historia siempre es la misma. No podía él soportar la idea que estuviera con otra persona. Ahora vamos a ver un caso, ¿no? Perdón. Frente al feminicidio, ¿no? Y violencia de pareja, de alto riesgo, ¿no? Me está tapando la diapositiva por favor, si pueden hacerse cargo de un cuadrado negro que ha aparecido aquí, que dice ver sala de espera, que no me permite leer el caso. Dice, bueno, no puedo leer la primera parte, no sé si alguien me puede apoyar, por favor, de la parte técnica. Un momento, por favor, doctor. Ya, gracias. Entonces, en el 2018 se aprobó el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa y violencia de pareja de alto riesgo. ¿Qué es lo que buscaba el protocolo? Organizar a las instituciones, porque llegaban momentos en los cuales no se ponían de acuerdo y entonces no era eficiente la acción del Estado. Entonces el Ministerio de Justicia decía, bueno, pero yo estoy defendiendo a las víctimas, y el Ministerio de la Mujer, bueno, yo también, entonces, ¿quién va a acusar? ¿No? Y habían confusiones acerca de cuáles eran los roles y funciones de cada uno. Este protocolo interinstitucional señalaba, aquí comienza la acción de este sector, continúa somos una cadena de transmisión, ¿no? Una cadena de transmisión de energía y todos vamos a una, porque aquí de lo que se trata es de salvar a las personas. El protocolo también incorpora la ficha de valoración de riesgo, y la aplicación de esta ficha está a cargo de los operadores policiales o fiscales.
el Centro de Emergencia Mujer tiene una valoración del riesgo, pero no es en base a la ficha, sino en base a otros parámetros, pero que también permiten determinar cuándo una persona se encuentra bajo el presupuesto de que ha sido tentativa, o cuando una persona se encuentra en el escenario de ser víctima de una pareja de alto riesgo. Para valorar el riesgo hay que identificar la probabilidad de aparición de una conducta violenta en un intervalo de tiempo determinado, en condiciones más o menos definidas y en un caso concreto, por lo que se debe tener presente que el riesgo en la violencia contra la pareja es cambiante y además es dinámico. Hoy día usted puede tener una situación de violencia intermedia, mañana puede usted tener una situación de violencia severa. Todos estos momentos que suceden en la relación tienen que ser nuevamente evaluados. No es lo mismo un episodio esporádico de alguna situación que devino en violencia familiar que una escalada de violencia familiar. En el ciclo de la violencia, usted bien sabe, ¿no es cierto? El ciclo de la violencia comienza con un momento de tensión, en el cual se desautoriza, se desvaloriza, se humilla a la otra persona. No importa lo que haga, si lo hace bien o lo hace mal, siempre es de alguna manera vilipendiado por la otra parte. No entiende la pareja, no entiende qué está sucediendo, por qué ahora se llevan mal, si antes se llevaban bien, qué cosa es lo que está haciendo mal, y empiezan una serie de sentimientos de depresión, frustración, ansiedad y angustia. En una segunda fase, toda esta tensión que se ha creado en la primera fase explota, se llama la fase de la explosión violenta. Y entonces es ahí cuando comienza la cachetada, el golpe, el empujón, lárgate de mi casa, si tú te vas, pero no te llevas a mis hijos, empiezan las amenazas ya de más alto grado, pero además se ha producido un hecho determinante de violencia física casi siempre. Y un último paso, entonces esa violencia física puede hacer que esa persona llegue a nuestro servicio como operadores de justicia. ¿No? La persona llega así en estado de shock, ¿no es cierto? Y es ahí que se le aplica en la comisaría la ficha de valoración de riesgo. Y entonces, ¿qué cosa voy a ver? Lo que dice aquí, vulnerabilidad de la víctima, concepciones de supremacía masculina, la forma violenta de resolver conflictos, las adicciones al alcohol o la droga, los celos, o eventos que desafíen el poder del agresor, como la ruptura reciente, o la ruptura que estoy pensando ya tener, ¿no? La separación, la denuncia, o la nueva relación de pareja tras la separación. Esos son detonantes, ¿no es cierto?, que son considerados factores de riesgo grave, ¿no? Severo, que pueden definitivamente detonar el feminicidio. Entonces, ya sabiéndolo, porque los estudiosos académicos ya lo han determinado, nosotros a la hora que hacemos la ficha de valoración de riesgo en las comisarías, si salta cualquiera de estos marcadores, inmediatamente sé que la persona pues, es una potencial víctima de tentativa o de feminicidio. Entonces, la valoración del riesgo sí le ha salvado la vida a mucha gente, que como usted vio en la estadística que le planteé, ha hecho que la tentativa de feminicidio suba dentro de los estándares que nosotros manejábamos. Antes solamente nos dedicábamos a ver fallecido, fallecido, fallecido. Ahora no, ahora estamos viendo que repunta la curva de la tentativa. Eso es bueno, y dice que más gente está llegando al servicio. Ahora, luego tengo que categorizar ese riesgo, ¿no? Para clasificarlo en niveles de ocurrencia o probabilidad de un nuevo hecho de violencia. Por ejemplo, leve, moderado, severo. Esta última categoría con frecuencia se traduce en feminicidio o en tentativa, sin perder de vista que el riesgo es dinámico y cambia con el tiempo. De manera que un caso de riesgo leve puede convertirse en uno de riesgo severo, requiriéndose una respuesta diferente y oportuna. Por el tema del ciclo de la violencia, ¿no? En el tercer paso de la violencia, el primero es tensión, segundo es explosión, tercero es la luna de miel. En la luna de miel la mujer baja la guardia. El hombre viene y le pide perdón, le dice que hace una única vez en su vida, que nunca jamás él volverá a atentar físicamente contra ella, le dice qué puede hacer para recuperar su confianza, etc. Entonces la mujer piensa que el hombre tiene voluntad de cambio y que no todo está perdido. Además, realmente esta mujer, como tiene dependencia emocional o dependencia económica, prefiere creer en él que cambiar toda la dinámica a la cual ella ya está acostumbrada. Entonces, cede, ¿no? El hombre le trae flores, la invita a comer, la invita a bailar, ¿no? Entonces, están tranquilos durante 2 semanas. Y luego, nuevamente el ciclo de la violencia empieza a comenzar. Otra vez empiezan los gritos, empiezan los reclamos, empiezan los enojos, las rabias,
la falta de control de los impulsos, porque tiene carácter débil el hombre, no puede controlar sus impulsos. Y entonces nuevamente viene la explosión, y nuevamente viene la luna de miel, y así sucesivamente. Entonces, cuando el hombre explota, libera tensión y libera ansiedad. Cuando la policía llega, el hombre está tranquilo, porque biológicamente ha eliminado la tensión y la ansiedad al ejercitar el abuso de poder sobre esta mujer y al pegarle o al abusar de ella verbalmente. Entonces la que parece conmocionada o que no está bien centrada es la mujer. Cuando la policía llega se confunden. Pero él me ha agredido, pero él está tranquilo. Está totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque ya todo el ácido láctico que había venido acumulando en la fase de tensión ha desaparecido en la fase de explosión, la mujer está completamente golpeada y la policía encuentra a una persona ecuánime esperando en la puerta. Eso ha pasado en varios casos. Así como también hay hombres que prolongan su crisis de explosión violenta y también arremeten contra la policía, diciéndole a ustedes por qué se meten. Este es un problema de pareja solamente entre nosotros. ¿Qué hacen ustedes aquí, no? Fuera de mi casa, etcétera, y se resisten al arresto. Entonces hay, como dice aquí, categorizar el riesgo y evaluarlo permanentemente. Por ejemplo, hay mujeres que tienen medidas de protección contra su vida, contra su integridad personal y la de sus hijos. Sin embargo, el hombre logra meterse al hogar, le da una paliza tremenda a la señora. Los vecinos llaman, aparece la policía, porque la señora tiene medidas de protección, está registrada en la comisaría, en la pantalla. Sí, la señora Ana, del sector B, sí, la señora tiene medidas de protección. Sale la policía de manera inmediata a proteger, y encuentra al señor bien sentado en su sala viendo televisión y la señora totalmente golpeada, en un rincón, abrazada con sus hijos, ¿no? La policía interviene y el hombre no se resiste al arresto, se lo llevan y todavía se va en una posición de ofendido, en una posición de persona muy ecuánime. Como también hay de los que se resisten al arresto, ya ese es, digamos, la violencia en su más alto grado, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, la policía no llega a tiempo, y por eso ahora están permitidos de romper las puertas, lo más probable es que hubiese sucedido un feminicidio. De hecho, desde que se permite, por la ley 3364, romper la puerta e intervenir cuando hay un presunta, digamos, puede haber un feminicidio, o puede haber un tema de violencia familiar que desencadene en una muerte, en un daño grave a la salud de la mujer o de los niños, están los policías autorizados para romper la puerta y no se considera abuso de autoridad. De hecho, apenas salió la ley, al día siguiente intervinieron en 3 casas, en 3 distritos completamente distintos, de 3 partes completamente distintas en el Perú, y salvaron la vida de 3 familias. El señor lo han encontrado, uno así con el puñal a punto de matar a la señora, en el otro caso estrangulando a la señora, y en el otro caso también, ¿no? En el ánimo de golpear a la señora hasta que se muera. Entonces fue bastante emblemático, recuerdo, porque la gente dijo, efectivamente, por fin han sacado una ley que puede salvarle la vida a la gente, ¿no? Antes la policía no quería ingresar al hogar porque decían no, porque van a decir que esto es abuso de autoridad. Una mala interpretación de la norma, porque en realidad frente al acontecimiento de un delito, las fuerzas del orden tienen que intervenir. Entonces, la gestión del riesgo, finalmente, implica activar las intervenciones interinstitucionales necesarias, como la que le acabo de describir, para brindar oportunas medidas de protección social y legal previniendo el feminicidio. Entonces tenemos la valoración del riesgo con la ficha, la categorización del riesgo en leve, moderado, severo, y la gestión del riesgo que involucra qué instituciones se van a encargar de proteger a esta señora. Hay que gestionar para la señora medidas de protección. Hay que hacer todas estas acciones para poner a buen resguardo a la señora. Mejor será que la señora ya no esté ahí, sino que esté con sus padres o vaya a un albergue, porque ya la persona conoce el lugar donde que la señora vive. Y la señora también decide salir de su hogar. Todas estas acciones que he mencionado, estas 3 situaciones, producen la prevención, previenen el feminicidio. Cuando una de estas falla, es que definitivamente el protocolo interinstitucional de acción no se cumple y entonces tenemos un feminicidio. Ahora vamos a ver alguna jurisprudencia sobre el tema. Bueno, son las 7:15, yo quisiera continuar, no sé si está permitido, Percy, yo sé que la ponencia era por 1 hora, pero no quisiera dejar de compartir con ustedes alguna jurisprudencia que les puede servir para que ustedes la puedan invocar, si es que en algún caso ustedes tienen algún tema relacionado a un feminicidio, ¿no?
¿Puedo continuar, Percy? Sí, doctora, puede continuar, doctora. Muchas gracias. Ya, gracias. Entonces, de la acusación fiscal, por ejemplo, en este caso, ¿no? 4 criterios para determinar la intención de matar del agresor. De la acusación fiscal se desprende que el 1 de enero del 2012, al promediar las 5 de la mañana, el encausado Carlos Iván Pachascoto se encontraba en compañía de Cecilia Jesús Maza Pérez, agraviada y madre de su hijo. Y luego de recibir la fiesta de Año Nuevo, se dirigieron a un hostal ubicado en Girón Baquelita, en el distrito de San Juan del Lurigancho. En el interior de la habitación se genera una discusión entre ambos y el acusado la agrede de forma verbal y física e inclusive amenazó de muerte a la agraviada. Ante el pedido de auxilio proferido por la víctima, personal del hostal acude en su ayuda hasta la habitación, sin lograr ingresar por encontrarse la puerta con llave. Sin embargo, la agraviada logra huir, pero fue alcanzada por el acusado, quien la toma de los cabellos y la volvió a amenazar de muerte. Se levantó el polo y prevenido de una navaja cúter le hizo un corte en la parte baja del cuello, ocasionándole una lesión. Frente a este hecho, la agraviada le solicita el auxilio, pero este se niega a hacerlo. Entonces la agraviada opta por tomar un taxi que la lleva a su domicilio, donde con asistencia de sus familiares es conducida hasta un centro médico. Entonces, los 4 criterios para determinar la intención de matar, que son los fundamentos relevantes de esta sentencia, señalan lo siguiente. Tiene que haber, ¿no es cierto? Para deducir la intención del sujeto tiene que haber el uso de instrumento mortal, un cúter es un uso de instrumento mortal, tiene que haber circunstancias conexas de la acción, han habido circunstancias conexas de la acción, han estado juntos, han estado en un hotel, ella es la madre de su hijo, ¿no? La personalidad del agresor violenta completamente, ¿no es cierto? Han habido actitudes e incidencias observadas o acaecidas en momentos precedentes al hecho. Todos en el hostal que acudieron a prestar auxilio a la agraviada, ¿no? Pueden dar fe de que ella estaba pidiendo auxilio, que existía una situación de riesgo potencial para su vida. Y particularmente, dice, si me dieron actos provocativos, palabras insultantes y amenaza de ocasionar males. En el caso de autos que estamos analizando, efectivamente, estos 4 criterios se cumplen, ¿no? Entonces, estos fundamentos relevantes son buenos que usted los tenga en cuenta, ¿no? Porque mire, el acusado usó la herramienta para hacerle daño. Es una hoja cortante que se utiliza en ocupaciones varias, como pelar o quitar el plástico. El acusado era obrero, hacía trabajo de vidriería. Pero estos hechos que se produjeron bajo otras circunstancias no justifican su portabilidad. ¿Qué hacía el obrero llevando el cúter, ¿no es cierto?, a una reunión de Año Nuevo en la cual se estaban divirtiendo y bailando? Además sabía ese señor que él iba a tomar licor, porque están yendo pues a celebrar Año Nuevo. ¿Quién no toma por lo menos una copa, no? Pese a ello llevó consigo el objeto contundente que tenía, que además era peligroso por la capacidad de poder provocar la muerte de la persona. ¿Qué le hace pensar esto al juzgador? El señor lo tenía planeado. El señor lo tenía planeado. El señor no se levantó queriendo asesinar a alguien. El señor tenía planeado todo. Si no, ¿asando de qué estaría llevando un arma a una fiesta? Según la acusación fiscal, está probado que la agraviada se encontraba con él en la habitación, que sin mediar algún motivo, ¿no? Esta es otra determinación de la pena según las circunstancias. Es otra resolución para poder conversar. El procesado Herrera Montañez, el 16 de mayo de 2012, en horas de la mañana, en circunstancias que la agraviada se encontraba junto a él en el interior de la de la habitación, ubicada en calle Tarma Manzana 37, lote 18, en el distrito del Tambo, en la ciudad de Huancayo, sin mediar motivo alguno, procedió a coger del cuello a la agraviada. La asfixió y la ahorcó con un cable alimentador de electricidad de computador portátil, hasta producirle la muerte, para luego redactar un manuscrito para aparentar que la decisión de autoeliminarse fue de ambos. Posteriormente abandona la habitación, ¿no? Y se dirige a un hospedaje, Virgen de Copacabana, desde donde se lanza de la azotea del 4º piso, ocasionándose lesiones corporales de consideración. En el fundamento relevante, para saber qué pena se le va a dar a este señor, cabe recordar, señala el magistrado, que nuestro ordenamiento jurídico penal establece que para los efectos de la determinación de la pena,
el juzgador debe tener en cuenta los diversos criterios establecidos en el artículo 45 y 46 del Código Penal, que en el primero se prevén como circunstancias al determinar la pena la carencia social que hubiera tenido el agente, su cultura y sus costumbres, así como los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen, mientras que en el segundo contempla los factores para la mediación o graduación de la pena a los que se acude, atendiendo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, al momento de fijar la sanción, tiene que atenderse también sobre todo a la voluntad del acusado por acogerse a una conclusión anticipada. Sin embargo, instando a que se ha podido acreditar la responsabilidad del encausado en el delito de feminicidio, resulta necesario que la determinación de la pena se efectúe bajo los parámetros de la sanción que establece este tipo penal, o sea, no menos de 15 años, y no el que efectuó la sala en la sentencia recurrida por delito de homicidio simple. Siendo así, tomando en cuenta las condiciones del encausado, la gravedad de los hechos y su voluntad para acogerse a la conclusión anticipada, la pena a imponerse es, en este caso, es de 12 años. Eso era antes de que existieran, porque vean ustedes, este caso es del año 2013, todavía no existían todas las agravantes que tenemos ahora. Pero lo que queremos señalar es que aquí le corrigen. Había subido en consulta como homicidio simple, reformulan la figura y le dicen, no, 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 te has equivocado, aquí no hay ninguna duda, esto es un feminicidio. Y lo regresan, ¿no? Señalando que lo tiene que adecuar el tipo penal y además la pena que ha solicitado, ¿no? Que era una pena menor a 15 años. Aquí tenemos otro caso, pero en contexto de violencia familiar, ¿no? El imputado Dionisio Mamani y su víctima convivieron del 78 al 99 en Puno y tuvieron 2 hijas, Nora Roxana y Yané Gladys. El procesado incrustó su cuchillo en el cuello de la agraviada, pero miren a qué hora, a las 3 de la mañana. En el cuello de la agraviada, que era su pareja, Andrea Condori Curasi, mientras dormía en su domicilio. La razón del primero para atacar mortalmente a la segunda fue que ella era celosa, lo incomodaba en su vida y no lo dejaba realizar sus actividades y le quitaba su celular para evitar que se comunicara con otras personas. Las causas de la muerte son lesión vascular cervical y shock hemorrágico. Luego de perpetrada la muerte, el encausado se limpia las manchas de sangre, abre los cajones de la cómoda de la puerta al ropero, retira prendas de vestir y desordena el dormitorio para simular un robo. Seguidamente se retira del lugar en su vehículo de placa rodaje y se lleva consigo el cuchillo. Ahora bien, ya está acreditado el contexto de violencia familiar desde que lo atrapan, ¿no es cierto? Desde que sus hijas, ambas en condición de hijas del imputado, son testigos, digamos, de esta situación, de este parentesco, entonces ya está acreditado el contexto de violencia familiar. Lo controvertido del caso estriba en la presencia de la violencia familiar. Sobre el particular, la ley 33664, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Establece que el 108.1.1 me dice que yo tengo que acreditar el escenario de violencia familiar para que se diga que es feminicidio. Entonces, las testificales de las hijas, ¿no es cierto?, de que pertenecen a un mismo contexto familiar ya está acreditado. Entonces la duda es, ok, tú puedes pertenecer a un mismo contexto familiar, pero eso no acredita violencia familiar. Y es lo que en el proceso se estaba tratando de acreditar. Por ello dice que en el contexto previo de violencia familiar está debidamente acreditado por la prueba personal de cargo de carácter objetivo cuya valoración se produjo de acuerdo con el principio de inmediación, ¿no? La hipótesis que planteaban era que la conducta desplegada por el imputado consistente en cegar la vida de su conviviente por motivos futiles, porque no me deja usar mi teléfono, porque es celoso, etcétera, etcétera, esos no son motivos, ningún motivo es válido para matar, ¿no? Si no le parecía la manera como se llevaba con su señora, se ha podido divorciar, ¿no? O se ha podido separar. Se incardina además esta necesidad de no ser controlado, que es lo que el señor manifiesta, ¿no?, en el tipo penal de feminicidio, porque la muerte se erige como el colofón del clima de violencia familiar imperante en el hogar común. ¿Quiénes dieron testimonio de la violencia familiar? Sus hijas.
la violencia familiar era constante, los insultos, las agresiones a la señora. Probado el escenario de violencia familiar, ya no queda ninguna duda de que estamos hablando de un feminicidio. Entonces, aquí tenemos población penitenciaria por delito de feminicidio, ¿no? Y podemos apreciar que hay sentenciados 44, procesados 55. O sea, no tenemos la suficiente efectividad como para procesarlos a todos en tiempo real. Es más, hay más personas que no han ingresado, ¿no es cierto? Perdón, me están llamando del diplomado. ¿Percy? Sí. 10 minutos ya, gracias. Disculpen, me están avisando que solo me quedan 10 minutos. Entonces, bueno, les voy a dejar estos cuadros para que ustedes mismos lo analicen, pero lo que quiero que vean es que tenemos pocos condenados con penas que sí van fuertes, de 15 años a más, y tiempo de pena transcurrido recién 1 año. Quiere decir que recién hay toda una población penitenciaria que está entrando a las cárceles por delito de feminicidio. Y con esto concluyo agradeciendo su paciencia y su comprensión por mi extensión en el tiempo de la exposición. Quedo a su disposición para alguna pregunta que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches, Percy. Le tengo una consulta. Voy a En hablar el un tema poquito de más las fichas fuerte de porque no le escucho mucho, por Ok. favor. En las fichas de valoración de riesgo, Sí, cuando se trata, bueno, tengo entendido de que solamente existen las fichas de valoración de riesgo para parejas, niños y adultos mayores. Pero en el caso de, por ejemplo, de un intento de feminicidio que se haya dado por parte de un tercero, en este caso vamos a suponer un vecino, no existe una ficha de valoración de riesgo. Entonces, ¿qué se podría o cómo podríamos actuar frente a eso o frente a esa situación porque no existe esa ficha? Gracias. ok, mira, nuestro sistema penal, como te comentaba en algún momento en la exposición, no reconoce feminicidio de un vecino. O sea, este vecino tendría que haber tenido alguna conexión con la víctima para que yo pudiera decir que no se trata de un homicidio simple. Normalmente, este vecino, que no pertenece, digamos, no está en un contexto de violencia familiar, pero quiere asesinar a una mujer por su condición de tal, como es el eslogan que nosotros ahora tenemos, es el fraseo de nuestro código penal, dice, asesinar a una mujer por su condición de tal, y luego señala cuáles son los escenarios. Entonces, dentro de esos escenarios, nos damos cuenta de que el feminicidio que ha planteado nuestro código es un feminicidio que abarca la modalidad de íntimo, la de no íntimo, y que tiene que haber alguna expresión de este vecino, alguna situación de este vecino que diera a entender que hay una discriminación de género, o sea, odia a las mujeres por su condición de tales, lo manifiesta cada vez que puede, todos los vecinos lo saben, si no, o sea, si no hay esta expresión de naturaleza, de odio hacia las mujeres o alguna otra equivalente, no estamos en presencia de feminicidio, estamos en presencia de un homicidio simple o alguna otra modalidad de homicidio calificado. No sería feminicidio. Si no es su pareja, no es feminicidio íntimo, no íntimo, el por conexión no se toma en cuenta, con por conexión no es considerado feminicidio, es considerado homicidio simple. Este vecino que no tiene relación con la persona, sino que solamente si yo pudiera lograr demostrar que el señor permanentemente de alguna forma le hace notar que está discriminando a esta mujer o que quiere matar a esta mujer y la amenaza de manera constante por su condición de mujer, solamente así yo podría decir, si es que la llega a matar, que es un feminicidio. Gracias, Percy, por tu pregunta. Muy interesante. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Marco, ¿qué tal?
Doctora, quería preguntarle, mira, lamentablemente acá donde yo estoy, en esta jurisdicción de Cerro de Pasco, por ejemplo, le cuento una violencia familiar que hubo ayer en la noche, ¿Ya? en el cual el señor tenía ya ¿cómo le digo? Ya ¿Medida tenía de ya, protección tenía? claro, tenía medidas de protección, pero el señor igual, ¿no? Se acercó a la casa y rompió la puerta. Incluso la fiscalía se le había montado, se le había contado qué es lo que había sucedido, ¿no? Incluso el señor se llevó a 2 de sus hijas y quedándose con, con un único menor, la señora, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál debería ser el procedimiento en ese caso, doctora? Bueno, el fiscal inmediatamente ha tenido que, digamos, yo tendría que denunciar este incumplimiento del mandato judicial y eso tiene pena de cárcel. Y a donde que lo encuentren al señor debería estar ahorita ya en categoría de prófugo. Por otro lado, podría denunciar sustracción de menor. Usted sabe que no hay secuestro entre padres, pero cuando un hijo sustrae de la posesión de su madre, es sustraído, digamos, de la posesión de quien siempre la tuvo, porque asumo que la señora vivía con sus hijos, yo puedo denunciar sustracción de menor y me lo buscan debajo de la tierra y es delito penal también. Entonces, estas dos cosas ya deberían haberse producido, ¿no? La señora debería haberse, con apoyo legal, quizás acercarse a la comisaría y denunciar sustracción de menor e incumplimiento de mandato judicial, que eso tiene pena de cárcel y lo ubican inmediatamente. Eso es lo que yo Otra te podría consulta. recomendar en tu caso. Sí, doctora. Otra consulta, mira, lamentablemente, ¿por qué sucedió eso? Porque lamentablemente a la señora la encontraron con otro señor, ¿no? Y creo que eso ha sido el motivo para que el señor incumpla tal vez ese mandato judicial. Pero en el cual en la mañana la señora había recuperado a sus 2 niñas, Ah, pero qué al señor bueno, me alegro mucho. no le han ubicado, ¿no? El problema es que no lo ubican ahora el señor. Conforme usted dice, ahorita está Igual como lo tiene que prófugo. demandar por incumplimiento de mandato judicial. Él como prófugo de un mandato judicial lo ubican. Te aseguro que en menos de 3 días lo ubican. Ujú. Porque ese tipo de personalidades que tú me estás mencionando son recurrentes. No se va a detener en este primer intento. Más allá de lo cual no nos interesa con quién está la señora. Es un estereotipo creer que la mujer va a permanecer santa y sacrosanta hasta el día que se muera porque solamente tuvo una pareja. Eso no existe en el mundo natural. La dinámica de los seres humanos es buscar compañía. Entonces no podemos juzgar a la señora, ni siquiera de... No es pretexto tampoco para la violencia. El reanudar una relación con un tercero no es un pretexto. El señor sencillamente puede pedir su régimen de visitas para ver a sus hijas y ya la relación con la otra persona pues pasa a un segundo nivel en el cual lo más importante es tener una relación civilizada por beneficio de sus propios hijos, ¿no? Como ha sucedido esto, la señora puede aprovechar, puede pedir suspensión de la patria potestad como medida cautelar en un proceso de violencia familiar. Como ella ya tenía una medida de protección, puede aparejar una medida cautelar de suspensión de la patria potestad y inclusive puede pedir la tenencia absoluta de sus hijas, cosa que ya no existiría, digamos, los riesgos de que vuelva a este señor a aparecer, ¿no? A llevarse a sus hijas nuevamente. Es lo que te Listo, podría doctora. Muchas recomendar. gracias. Muchas gracias, Ya, doctora. nada, Marco.